Bueno, entonces seguimos con esta segunda parte del Evangelio del Reino, pero que hoy vamos a estar ocupaditos en analizar la historia de Jacob y Esaú, porque ella a su vez nos va a servir a nosotros para descubrir las verdades que trae las palabras de Yeshua. Muy bien, así que yo les contaba que Esaú era el combativo, era el cazador, y Jacob era el casero. A su vez, el preferido de Isaac era el cazador, es decir, Esaú, y el preferido de Ribca o de Rebeca era Jacob, el casero. Por eso es que ustedes lo ven y está cocinando. Cuando llega Esaú un día de cazar, viene cansado, viene con mucha hambre, llega y al que encuentra cocinando lentejas es precisamente a Jacob. Está cocinando lentejas, trae mucha hambre y ocurre algo bien particular porque Esaú le dice, dame de ese potaje que estás haciendo. Y entonces a Jacob se le ocurre, entre comillas se le ocurre, esto que voy a decir se les va a parecer muy extraño, pero yo creo que no se le ocurre. A alguien se le ocurre ponerle a Jacob en la mente, escuchen bien lo que voy a decir y ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no. A Jacob se le ocurre una pilatuna, voy a decirlo así, una pilatuna, un detalle, y es proponerle hacer un negocio con Esaú y decirle, yo le doy lentejas, pero a cambio quiero algo, quiero que me des algo. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunta Esaú. Y Jacob le dice, quiero que me des la progenitura. Quiero que me des la progenitura. Ahora, miren lo que sucede. La progenitura era una bendición que en la nación israelí, pueblo del Padre, se le daba al hijo, al primer hijo varón, es decir, al hijo mayor, y el hijo mayor tenía esa confianza que el padre le daba, el padre de familia, para que gobernara esa familia, para que fuera el líder, para que fuera el que encabezara todo en esa familia en ausencia del padre, ¿no? Es decir, en el caso mío, mi hijo Andrés Felipe es el primogénito. Si yo muero, él debe asumir de alguna manera mi lugar, tomar el liderazgo, tomar la cabeza, porque es el primogénito. Así que era a quien se le transfería una bendición del liderazgo y prácticamente el dinero, las posesiones, todas las recibía el primogénito. Así que no era una cosa menor, porque recibía la riqueza de la familia para trabajarla, para administrarla. Y miren lo que sucede acá. Acá hay dos maneras de interpretar. Ustedes saben que yo no tengo la última palabra, ni pretendo tenerla. Solo soy un estudiante de la Biblia, como ustedes, que tiene sus apreciaciones, o el Padre le permite sus apreciaciones, y yo se las comparto a ustedes. ¿Está bien? Entonces, a Jacob se le ocurre decirle, bueno, yo quiero algo a cambio, quiero que me des la progenitura. Quiero que me prometas que vas a darme la progenitura o que me la vas a dar en este momento. Y hay dos maneras de interpretar. La primera es que a Jacob le importaba un pepino la progenitura. ¿Sí? Podríamos decir que no le importaba. ¿Por qué? ¿De dónde saco yo que no le importaba? Porque él dice, lo pueden corroborar ahí en Génesis 25, dice, he aquí yo me voy a morir, decía palabras de Esaú. ¿Para qué me servirá la progenitura?
he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me va a servir la progenitura? Entonces, yo deduzco que había cierto desprecio por la progenitura, ¿no? Eso es lo que yo deduzco de esa frase, de esa afirmación. Puedo equivocarme. O puede ser que Esaú decía, pues necesito comer, digámosle a este que listo, que sí, que le vendo la progenitura. Pero para mí, yo creo que él menospreciaba eso. O sea, analizando todo, yo creo que él menospreciaba esa progenitura, no le importaba. A ver, ¿por qué no le importaba? Grábense esto a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. No le importaba la progenitura porque es que en el pueblo de Israel y en esa familia, específicamente en esa familia, especialmente en la familia de Abraham, la línea abrahánica venía a cumplir, como ustedes saben, una promesa que se le había hecho a Abraham. ¿Cuál era la promesa? De que su descendencia iba a ser como la arena del mar e iban a ser una gran nación. Entonces noten el desprecio cuando Esaú dice, yo me voy a morir, ¿para qué quiero eso? O sea, estaba despreciando también la promesa de que por su línea, por su padre Abraham, por su padre Isaac y por él, que era el primogénito aparentemente, la línea del linaje escogido iba a seguir. E iban a formar una gran nación, la nación de Elohim, la nación del Padre. Entonces sus palabras, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me servirá eso? Denotan que él, la progenitura, no le importaba. ¿No? Entonces, eso es lo que yo deduzco cuando se come el plato de lentejas y entonces Jacob le dice, dame a cambio la progenitura. Sí, cójala, eso no me sirve para nada. Eso, no quiero ser el primogénito. Así quedó la cosa y ahora vamos a pasar a la visión, a la óptica de Jacob. Porque Jacob, para mí, se le metió que él sí quería ser el primogénito. A ver, hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Jacob no sabía quién era el que había nacido primero? Claro que lo sabía. Lo sabía Isaac, su padre, lo sabía Rebeca, lo sabía la gente que los había visto nacer. Sabían que eran gemelos, pero que Esaú era el primogénito. Pero Jacob, en su corazón, sentía que él era el primogénito. Escuchen bien. Desde chinito, desde pequeñito, él sintió que él era. No entendía cómo el primogénito era Esaú. Si el que tenía el corazón latiendo por el eterno, el espiritual, el que le encantaban las historias que le contaba a Isaac, su padre, era él. Y veía a Esaú tan despreocupado por allá en el monte que Jacob quería. Se sentía en el lugar equivocado, sentía que el primogénito era él, debía ser él y no su hermano. Ese ofrecimiento de las lentejas denota que Jacob tenía entre ceja y ceja el querer ser el primogénito. Ahora yo les pregunto, ¿acaso se podía trasladar la progenitura? O sea, ese negocio que estaba tratando de hacer Jacob, ¿era un negocio legal ante la ley? Sí y no. Les voy a decir por qué sí. Sí, porque
Si no hubiera sido así, Jacob no se hubiera atrevido a hacer ese acto. ¿Me hago entender? O sea, de alguna manera, si Jacob se lo ofreció o se lo pidió a su hermano, era porque se podía hacer legalmente, ¿no? O sea, yo no creo que le hubiera dicho, dame la progenitura a cambio, si eso no se podía hacer, si él sabía que no había ni la más remota posibilidad, a no ser que ni él lo supiera, ¿no? Bueno, esto es una locura, hermanos. Bueno, pero les voy a decir por qué no. ¿Por qué no? Les voy a decir por qué no. O sea, ya les dije por qué sí, porque Jacob se lo propuso, entonces significa que de pronto sí había posibilidad. Pero había un gran problema para que eso fuera verdad. Y es que a los primogénitos, cuando el papá se estaba muriendo, los llamaban, o antes de la muerte, el papá los llamaba al primogénito y le imponía las manos y le daba su bendición y le declaraba, ahí sí, primogénito sobre todas las cosas, sobre toda la herencia, sobre toda la familia, le daba la bendición, le daba los poderes y ahí sí no había nada que hacer. O sea, esa declaración del papá hacia los hijos era lo que hacía valedero la condición de primogénito. Entonces yo no sé qué había en el corazón de Jacob cuando hizo eso, pero lo cierto fue que lo hizo de una manera audaz, se le vino a la mente, alguna cosa pasó ahí, lo cierto fue que se lo propuso y Esaú aceptó, ¿no? Entonces dice que siguen leyendo, vino una gran hambre. E Isaac se fue a buscar a Abimelech, que era el rey de los filisteos, por allá en Gerar, ¿no? O sea, Isaac, que todavía estaba vivo, se fue a buscar a Abimelech, que era el rey de los filisteos, porque no había nada que comer, ¿no? Y no sabía qué hacer Isaac. Entonces el padre le dice, mira, Isaac, no te vayas a Egipto, tranquilo, confía en mí. Confía en la promesa que le hice a tu padre Abraham. No te vayas a Egipto. Miren aquí quién es el director de orquesta, quién es el que mueve las fichas, traten de verlo. ¿Quién es el que tiene libre albedrío? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Traten de ver por detrás del velo qué es lo que está ocurriendo aquí. Porque Isaac sale buscando a los paganos, al rey de los filisteos, y aparentemente quería bajar un poco más hacia el Nilo, hacia Egipto, y el padre le dice, no te vayas para allá, tranquilo, yo te voy a decir a dónde tienes que ir, a qué tierra tienes que ir. Entonces Isaac, escuchen bien, le miente a Abimelech acerca de Rebeca, porque al igual que su papá con Sara, Rebeca era hermosa y le daba miedo que lo mataran por quedarse con ella, así que le echa la misma mentira que el papá le echó al rey de Egipto, al faraón, se la echa a Abimelech y le dice que no, que él es hermano de ella y que están por ahí de paso y que no sé qué, y bueno, en fin. Entonces finalmente lo descubrieron, este rey. Y este rey también le dice a Isaac que tranquilo, que no se va a meter con él, porque el padre le ha mostrado que el Creador está con él. O sea, el padre le dice, ojo ahí con mi hijo Isaac, no se meta con él, yo estoy con él. Entonces, ahí también lo pueden ver en el capítulo 25, ¿no? Bueno, entonces, finalmente lo acogieron allí en esa región y siguieron transcurriendo los años, pasaron los años, aparentemente no pasaba nada, aparentemente la cosa estaba quieta, ahí estaba Jacob, estaba Esaú, y como cuando uno siembra una pepita de frijol, ¿no? Pareciera que estuviera muerta ahí entre la tierra, pero el propósito divino, el destino que el Padre ha trazado revienta, porque revienta así se demore años, hasta siglos y hasta milenios, pero revienta.
sale, brota por algún lado. Dice, miren cómo empieza a gestionarse el plan del Padre en la vida de Jacob y de Esaú. Cuando Esaú tuvo 40 años, ¿no?, viviendo allá en esa tierra, dice que fue y tomó a Judith, ¿no?, que su papá era un eteo. Los eteos eran tribus de estas cananeas, familiares, ya lo vimos en capítulos pasados, familiares de los nefilín, de los ángeles caídos, ¿no? Él va y se consigue esa esposa. Estaba prohibido no prohibido, era cultural y espiritualmente inconveniente unirse a esos pueblos que eran paganos, pero él fue y se consiguió una y no dos, ¿no? Batsemet, algo así se llamaba la señora, y se fueron. Él fue y las tomó como esposas, que eran paganas. Y lean Génesis 26:34. Y esto me detuvo a pensar qué era lo que estaba pasando aquí. Miren, pónganle cuidado. Dice que esas dos mujeres que cogió Esaú para ser sus esposas, dice el texto, dice aquí textualmente, dice, fueron amargura para Isaac y Rebeca. Fueron amargura para Isaac y Rebeca. Esas mujeres, claro, eran paganas, no tenían ni idea del Padre. Y acá me pone a pensar si esta decisión de Esaú, piensen por qué la tomó, por qué hirió el corazón de su papá y el corazón de su mamá. Yo me imagino que eran insoportables con el par de viejos, los herían, no sé, la Biblia cuando dice que fueron amargura, imagínense los pobres suegros, aguantarse esas dos mujeres, quién sabe qué clase de mujeres eran, pero fueron amargura. ¿Ah? Y saben una cosa, ellos estaban metidos en un teatro, en una historia, digámoslo así, en unos personajes. No entendían ni papa, ellos no entendían cómo la voluntad del Padre se estaba moviendo a través de la vida de sus hijos, de sus dos hijos. O sea, Isaac y Rebeca no entendían nada, por supuesto, estaban abajo, estaban ahí, estaban en la historia, estaban sufriendo por esas dos mujeres, no entendían nada. Imagínense, el primogénito, imagínense solamente esto, el primogénito, el elegido, el padre de la nación escogida, de la nación santa, había escogido dos mujeres paganas ellas. ¿Cómo iba a traer la bendición? ¿Cómo iba a traer esa nación santa, esa raza santa? Yo creo que ellos no entendieron nada de eso. Lo cierto es que eran amargura esas dos mujeres para Isaac y Ribca. Imagínense. Y eso pues da pie a pensar otras cosas que ya les voy a decir. Yo imagino que Isaac muchas veces se preguntó o le preguntó al Padre en oración, o no sé si lo hizo, pero supongo. Bueno, Padre, ¿cómo es que vas a cumplir la promesa? Mira, Esaú con esas dos mujeres, ¿cómo va a tener hijos santos? Es que cuando estamos aquí metidos en esto no entendemos nada de lo que se está cocinando allá arriba. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, porque me interesa que los videos sean cortos, al menos en este estudio, porque nos permiten, digamos que, mejorar la visión de Jacob y Esaú. En el siguiente video vamos a ver ya cómo germina el plan divino, qué pasos van a seguir cada uno, y luego nos vamos a ir para el Nuevo Testamento y vamos a descifrar todo esto
bajo el concepto de Rab Shaul, del rabino Shaul, del apóstol Pablo. ¿Está bien? Así que bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros y espero que estemos atentos.